Buenos días. Damos comienzo a la sesión de la mesa de contratación de la apertura del sobre 2, propuesta técnica. La mesa está constituida por Miguel Ángel Herrero, José Javier Martínez Uriana Barrenechea, José Eugenio Aguillo Gutiérrez y Mireia Sonia Gutiérrez. En cumplimiento de lo que prevén las normas de contratación, se tiene por objeto la apertura del sobre número 2 y se vuelve a dar constancia de que Loizaga Construcciones y Rehabilitaciones S.L. queda excluida del presente proceso de licitación porque en el sobre primero incluye la documentación económica que deberá haberse incluido en otro sobre. En primer lugar, vamos a ir abriendo las documentación Vapofor, construcciones y reformas, oferta disponible, verificamos firma. Aceptar, y la abrimos. Mejor. Aquí podemos comprobar cómo trae una dirección de correo, declaración responsable, certificado de contratistas, declaración de validez y vigencia y proposición económica. En principio, el técnico valorará la posible exclusión, pero si incluye la proposición económica dentro de este sobre, será probablemente excluido y ya no participará o no podrá continuar en el expediente de licitación. Continuamos con E3 de 2008. Oferta disponible, verificamos firma. Aceptar. Aceptar. Abrimos la oferta. A3D da una serie de unos criterios ambientales, se llama el PDF, donde se van a priorizar la reutilización in situ de los materiales, se da un uso de hormigones y áridos y reciclados y una serie de usos innovadores. Da una serie de mejoras objetivas propuestas que serán valoradas con posterioridad. Valoradas y perfecto. Procedemos a la apertura de Écora Rehabilitación S.L. Oferta disponible. Vale. Vamos a ir verificando las firmas. Aceptar. Bien, hemos procedido a verificar todas las firmas de la documentación presentada por Écora Rehabilitación. Creemos que va a ocurrir exactamente igual que lo que le ha pasado al primer licitador. Sobre uno, Écora Documentación Administrativa, que ya nos la presentó. Y aquí sobre 2, criterios de adjudicación sujetos a evaluación previa, reutilización de materiales, uso de áridos, etc. Siguiente documentación. Como anexo incluye sobre 1, documentación administrativa, un DEUC. Ya, lo creemos. Sobre el tercer documento, criterios de adjudicación de nuevo, lo ha repetido y el problema es que entendemos que también ha incluido la oferta económica. Que se ve aquí la oferta económica de Écora de 38.958,90, con lo cual, posteriormente y casi con toda seguridad, deberá ser excluido del proceso de licitación por introducir documentación que en el sobre no adecuado. Por último,
Vamos a proceder a la apertura de Cormax, oferta disponible. Verificamos las firmas de todos los documentos. Aceptar. Aceptar. Voy a aceptar. La primera son, primero, criterio de adjudicación. Abrimos este documento donde se trata la priorización de la reutilización in situ de los materiales, priorización de materiales prefabricados y uso de materiales de bajo mantenimiento y alta durabilidad. Y esa es la propuesta. Volvemos aquí y abrimos la segunda documentación que pone datos Cormax PDF. Disculpen. Datos Cormax PDF, donde se ve los datos de la empresa. Aquí ve una declaración de grupo empresarial. Y por último, se ve cómo está incurso y introduce de nuevo documentación que ya había presentado previamente. Al no introducir datos económicos, en principio y esperando a resultas de lo que determine el informe técnico, parece que podrá continuar el expediente, pero eso ya será objeto de informe técnico posterior. Con lo cual, damos por válidas todas las ofertas, puesto que se pueden abrir los documentos, ya se verá si continúan o no en el expediente, y se graban. Y ya está. Se da por finalizado este proceso de esta apertura.